Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de cada semana, estudio sobre la vida de Cristo. Estamos ahora ya sobre la lección número 24 y esta lección lleva por título El bautismo de Juan y los rollos del mar muerto. Obviamente, si usted ha visto el video anterior o estuvo en la clase en vivo anteriormente, la semana pasada, pues sabe que estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, no Juan el Apóstol. El bautismo de Juan, pero iba a sonar redundante decir el bautismo de Juan el Bautista. Así que el bautismo de Juan y los rollos del mar muerto, nuestra lección número 24. En esta lección vamos a ver cosas bastante peculiares e interesantes, algunas teorías que tratan de explicar cómo llegó Juan a practicar esto del bautismo, de dónde lo aprendió, de dónde lo trajo, y vamos a responder a esas teorías. Bien, lo primero es que se teoriza, se cree, y desde hace muchos años atrás, no es algo que sea reciente, para allá para los años 70, 90, ya estaban saliendo libros, estaban algunos autores hablando sobre esto, que relaciona el ministerio de Juan con las conocidas religiones griegas de misterio. ¿Por qué se les llama de misterio? Porque no eran religiones públicas como hoy día usted puede asistir al edificio de cualquier grupo religioso, escuchar y ver todo lo que ellos hacen, incluso practicarlo, y si ese mismo día quiere ser parte de ellos, es muy, muy sencillo. Las religiones griegas, que se les conocía como de misterio, eran religiones privadas, eran muy secretas al punto de que no todas las personas podían participar y las personas que participaban tenían que jurar que lo que vieran e hicieran y escucharan no lo podían decir a otras personas, no lo podían reproducir. Y lo que aprendieran, obviamente, no lo podían compartir con nadie. Entonces, por eso se les llamó religiones de misterio y no solamente la practicaron los griegos, pero digamos que en cuanto a la teoría de dónde salió Juan el Bautista, pues algunos señalan a estos grupos, aquellos que han intentado negar el origen divino del Evangelio y reducirlo a un proceso de evolución en el que el hombre descubre en lugar de que Dios revele, han buscado desesperadamente destruir las afirmaciones del Nuevo Testamento que sostienen que el bautismo de Juan fue una nueva ordenanza revelada directamente a Juan por parte de Dios. Sus ataques han seguido tres líneas principales. Una de ellas ha sido el esfuerzo por conectar el bautismo de Juan con las prácticas de las religiones griegas de misterio, de las cuales ya hablábamos. Sin embargo, el ministerio de Juan, el de Jesús y el de toda la historia de la iglesia primitiva se destacan como una sólida contradicción a cualquier conexión directa o indirecta con las religiones paganas de su momento o más antiguas. El ministerio de Juan, de hecho, estuvo dirigido a los judíos. El mismo enfoque puede observarse en el ministerio de Jesús, aunque hubo ocasionales encuentros amistosos con gentiles que buscaban su ayuda. El Evangelio debía ser predicado a todo el mundo y a toda criatura, pero fue revelado directamente por Dios a mensajeros divinamente escogidos. No fue inventado como una imitación de las ideas y prácticas paganas. La ausencia de cualquier evidencia que demuestre contacto alguno entre los orígenes de la Iglesia de Cristo y las religiones griegas de misterio, así como el fracaso en demostrar similitudes significativas entre las prácticas de las religiones griegas de misterio y el bautismo de Juan, han provocado el colapso general de esta línea de ataque. Sin embargo, todavía es sostenida por algunos escritores radicales como el reconocido Karl Barth. Hablemos de el bautismo prosélito judío. Un segundo intento de desacreditar el origen divino del bautismo de Juan se ha basado en la suposición de que los judíos habían comenzado a practicar el bautismo de prosélitos en el periodo entre el cierre del Antiguo Testamento y la llegada de Juan el Bautista. Según esta teoría, Juan el Bautista habría adoptado una práctica judía existente de bautizar a los gentiles
como una ceremonia para integrar a los prosélitos en la nación de Israel. Esto ofrecía a los incrédulos una oportunidad para negar el origen divino del bautismo de Juan, ya que los judíos ni siquiera afirmaban inspiración divina para sus líderes después del cierre del canon del Antiguo Testamento con Esdras. Sin embargo, los minuciosos estudios de la literatura del periodo no han conseguido evidenciar esa práctica de bautismo de prosélitos entre los judíos, sino hasta el siglo III después de Cristo. Los judíos de este periodo posterior se encontraron en una fuerte competencia con los cristianos. Al observar cuán profundamente impresionante era el bautismo cristiano, comenzaron un movimiento de contrapeso mediante la práctica del bautismo de prosélitos para Israel. Recuerde que prosélitos son personas que no eran de nacionalidad judía, pero se les enseñaba acerca de la ley y se les practicaba el rito de la circuncisión y se les decía que a partir de ese momento entonces empezaban a formar parte del reino de Israel, solo que pues en otra categoría, con menos bendiciones, pero pertenecían también al pueblo de Dios. Entonces, la teoría es de que ellos bautizaban, estos judíos bautizaban a sus recién convertidos entre los gentiles y que lo hacían por medio del bautismo. No es cierto, no es cierto. Eso vino a suceder casi 400 años después de Cristo. No tiene nada que ver con lo de Juan. De hecho, en nuestra propia época, la controversia sobre el bautismo que ha persistido durante tantos años ha conducido a una cuidadosa búsqueda de todo el material disponible sobre el tema. Alexander Campbell, en el debate con Nathan Rice, señaló el hecho de que en la literatura existente no hay absolutamente ningún rastro de la práctica del bautismo de prosélitos por parte de los judíos antes del siglo III después de Cristo. En el presente siglo, esta diligente búsqueda ha continuado, pero no se ha encontrado evidencia que sustente una práctica anterior por parte de los judíos, anterior a la de Juan el Bautista. Los eruditos judíos, deseosos de socavar las afirmaciones del evangelio cristiano como algo de origen divino, han sido particularmente celosos en buscar en su propia literatura esas evidencias, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. Escritores judíos han publicado 3 monografías intentando probar que Juan tomó su bautismo de los prosélitos practicados por los judíos antes de su tiempo. Hablemos de la imitación del bautismo cristiano. Estos escritores basan su argumento en la misma premisa. Son incapaces de producir evidencia de un bautismo de prosélitos judíos previo al siglo III antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Pero afirman que el hecho de que los judíos lo practicaran en esta fecha, dicen ellos, demuestra que los cristianos lo tomaron de los judíos, ya que los judíos odiaban tanto a los cristianos que nunca habrían adoptado una práctica suya. Por ende, concluyen que los cristianos debieron haberlo adoptado de los judíos unos 3 siglos antes. Este argumento tan endeble apenas merece discusión. Por ejemplo, los judíos odiaban a los egipcios, que los sometieron a la esclavitud más dura de su historia, pero ¿de dónde obtuvieron los judíos el becerro de oro que construyeron en el Sinaí? Sino del dios toro Apis de Egipto. Odiaban a los egipcios, pero cuando se dedicaron a la idolatría, de ellos copiaron esto. Por todas partes en el Antiguo Testamento hay evidencia de los repetidos giros de Israel alejándose de la ley del Señor hacia la idolatría pagana, a pesar del odio que los judíos profesaban contra los gentiles. En los siglos II y III después de Cristo, vemos más bien a los judíos imitando prácticas cristianas. Por ejemplo, el uso tan eficaz que los cristianos hacían de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, llevó a los judíos a desarrollar un movimiento contrario mediante la producción y promoción de otra traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, pero que era hostil a los cristianos y realizada por Aquila, de la cual ya hemos hablado anteriormente en nuestras lecciones. Hermanos, no existe una ordenanza como el bautismo de Juan el Bautista, ya redundé, como el bautismo de Juan en el Antiguo Testamento. Los eruditos judíos ofrecen una
doctrina de probabilidades como una contradicción adecuada a los hechos históricos conocidos y al registro histórico del Nuevo Testamento. El hecho de que a Juan, mire, se le llamara el Bautista o el bautizador, es una clara evidencia de que su ministerio ofrecía algo nuevo y sensacional que lo distinguía de todos a su alrededor y de quienes lo precedieron. No existe el bautismo como tal en el Antiguo Testamento. En las purificaciones ceremoniales, el judío o al judío se le mandaba sumergirse en agua, pero sumergirse él mismo. Esto era completamente diferente a que una persona sumergiera o bautizara a otra y que Dios convirtiera esto en una experiencia espiritual solemne de entrega a Él, en la cual se concedía el perdón de pecados. Porque sí, recuerde que el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 3, versículo 6, Marcos 1:4 y Lucas 3:3. En el mismo sentido que los sacrificios del Antiguo Testamento eran para el perdón de los pecados. Claro, el perdón completo no era posible, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, hasta que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Hasta ese momento, los pecados eran postergados hasta que pudiera lograrse el perdón final. El bautismo cristiano, que sí trae perdón de pecados efectivo y al instante, comenzó en Pentecostés y delineó la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, siendo incluso el paso final en el plan divino de salvación, mediante el cual se lograba el verdadero, el efectivo perdón de los pecados. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos a Naamán. A Naamán se le ordenó sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser limpiado de su lepra, pero esto no guarda ningún paralelo con la ordenanza que Juan el Bautista inició. La sensación que el bautismo de Juan causó en la capital incluso llevó al Sanedrín judío a enviar una delegación para desafiar el derecho de Juan a iniciar una práctica como la del bautismo. El clímax del argumento ocurrido en el Jordán se ve en la pregunta que le hacen: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan capítulo 1, versículo 25. Las respuestas de Juan a estas preguntas se basaron en 3 fundamentos. Número 1, su afirmación directa de inspiración divina y revelación específica de parte de Dios. Él dice: yo soy la voz de la que hablaba la profecía, que clama en el desierto. Declaró que él era el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento de que Dios inspiraría a un mensajero y lo enviaría al desierto y desde el desierto para preparar el camino para Cristo. En segundo lugar, las profecías del Antiguo Testamento, cuya inspiración divina había sido declarada, aprobada y aceptada, son la prueba sólida de sus afirmaciones, incluso cuando utiliza el mismo lenguaje que ellas declararon. Tercero, el Cristo que estaba por aparecer será la prueba final de la veracidad de la afirmación de Juan de actuar directamente en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Todo esto queda descartado y negado si Juan simplemente adoptara una práctica que ya era una costumbre existente. Y hablando de adoptar una costumbre existente, tenemos que hablar o repasar un poco un grupo del que ya hemos hablado en lecciones anteriores, los esenios. Recuerdan que decía que los enemigos los enemigos de la palabra, definitivamente, que niegan que el bautismo de Juan haya sido originado en Dios y revelado directamente a Juan, tenían 3 formas de atacar respecto a este tema. Bueno, el tercer frente de ataque ha sido asociar a Juan con la secta judía de los esenios. Este también es un ataque muy antiguo utilizado por los radicales a principios del siglo antepasado. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto simplemente trajo esta teoría nuevamente a la palestra, la idea de que los esenios practicaban el bautismo antes de la época de Juan y que él adoptó la práctica de ellos. Durante mucho tiempo se han hecho diversos intentos por encontrar alguna conexión con los esenios y afirmar que el evangelio es de algún modo un desarrollo de las enseñanzas y prácticas de esta secta. Entre los documentos hallados en la cueva
de Ain Fesca, recuerde, allá en el mar, cerca del Mar Muerto, se encontró un manual que evidentemente pertenecía a los esenios. En lecciones anteriores ya se ha ofrecido una descripción general de esta secta, así que no vamos a dar tantos detalles ahora. Pero sí tenemos que decir que los testimonios de Josefo y Filón, ambos judíos, muestran que esta peculiar secta estaba concentrada en el desierto al oeste del Mar Muerto, aunque pequeñas colonias existían fuera de ciudades en diversas partes de Palestina. Josefo afirma tener un conocimiento especial e íntimo de los esenios porque vivió entre ellos un tiempo para obtener información de primera mano, un gran historiador. Hablemos entonces de los rollos del Mar Muerto. Ha habido un feroz debate entre los eruditos sobre quién colocó los rollos de la cueva de Ain Fesca. Existe la teoría de que esta era una biblioteca perteneciente a los esenios y que su amplitud muestra que allí existía un gran centro de conocimiento en Palestina. Se ha presentado a Juan el Bautista como un estudiante que asistió a la escuela de los esenios en su juventud. Incluso se ha descrito a Zacarías, el padre de Juan, estudiando bajo la instrucción de los esenios. Los defensores de esta teoría argumentan que, puesto que los esenios afirmaban ser los verdaderos maestros de Israel y ofrecer la verdadera religión, Zacarías naturalmente habría sido inscrito en esa escuela. Con el mismo criterio, se podría argumentar que, dado que los fariseos afirmaban ser los maestros de la verdad en Israel, entonces Zacarías habría estudiado bajo ellos. Sin embargo, el Nuevo Testamento es muy enfático en que el bautismo de Juan era de Dios y no de los hombres. También tenemos que hablar acerca de la inspiración milagrosa de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas comienza narrando la revelación directa a Zacarías por parte del ángel Gabriel en el templo. Una parte sumamente significativa de esa revelación fue la predicción de que Juan será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Aquellos que pretenden mostrar que Juan aprendió de los maestros esenios y adoptó su bautismo sostienen lo siguiente: si Moisés fue instruido por maestros paganos en Egipto en todas las artes y ciencias egipcias, ¿por qué no podía Juan haber aprendido de los esenios? Pero, hermanos, el Antiguo Testamento registra que Moisés recibió esta formación temprana mientras crecía en el palacio de Faraón. No tenía alternativa. En cambio, Lucas señala directamente al Espíritu Santo como la fuente del mensaje y autoridad de Juan, como vemos en el pasaje en pantalla. Sobre su juventud, Lucas también declara lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Si la verdad fuera que Juan estudiaba bajo los esenios en Qumran durante estos años y adquirió de ellos la práctica del bautismo, ¿qué tipo de engañador sería Lucas? Además, el Pentateuco ciertamente no deja espacio para que alguien sugiera que la Pascua fue una festividad egipcia adoptada y modificada por Moisés. No, fue una revelación de parte de Dios a Moisés, como el bautismo de Juan fue también una revelación de Dios para él. Pero hablemos de reclamaciones fantásticas. Los defensores extremos de la dependencia del cristianismo de los esenios, en particular un señor llamado A. Dupont Sommer, han publicado gran cantidad de discusiones alegando que han descubierto en el manual mencionado ya de Qumran el secreto de las enseñanzas de Jesús. Hacen referencia a un maestro en la colonia esenia, sosteniendo que debe haber sido el gran hombre de la historia de quien Jesús aprendió su sabiduría. Por el contrario, es natural que toda comunidad tenga un maestro, un líder, y que el manual se refiera a ese líder o maestro que los guía. El doctor Millard Burroughs, cuyos volúmenes llamados en español, no están en español, pero voy a decir cómo se llaman en español, Los rollos del Mar Muerto, publicado en 1950, y Más luz sobre los rollos del Mar Muerto, publicado en 1955, son obras de referencia en el campo. Él estuvo a cargo de la Escuela Estadounidense de Investigaciones Orientales en Jerusalén cuando los primeros rollos se dieron a conocer. Burroughs ridiculiza las muchas teorías fantásticas que diversos arqueólogos afirman haber probado a partir de los hallazgos de estos rollos. Y vamos a pedirle
a nuestro hermano Agustín que por favor nos colabore, ya que la voz nos ha estado también abandonando estos días, nos colabore por favor con esta lectura. Son 3 partes, así que terminado la primera pantalla pasamos a las 2 siguientes. Adelante, hermano. ¿Qué afirma el señor Millard Burrows? No solo Juan el Bautista, sino incluso Jesús mismo ha sido considerado a veces como un escenio. Esto está completamente fuera de cuestión. Como todos los historiadores competentes ahora reconocen, The Dead Sea. A los rollos del hermano muerto en español, página 329. Continuamos. Muchos eruditos se apresuraron a señalar que la interpretación del DuPont Sommer del comentario de Habacuc presentaba paralelos más cercanos más cercanos con la fe y práctica cristiana en ciertos puntos de lo que podía justificarse mediante una exégesis exacta. Su afirmación de que el maestro de justicia era el elegido de Dios y el Mesías, por ejemplo, no se respalda en el texto del comentario ni en ningún rollo. Como hemos visto, el término elegido probablemente se refiere a la comunidad y no hay indicación de que el maestro de justicia fuera considerado el Mesías o Redentor del mundo. Bien, vamos a comentar algo breve aquí en la primera pantalla. Lo que está diciendo aquí en primer lugar es que incluso de Jesús se dijo que él seguramente aprendió también allá con los esenios, pues habrá agarrado un curso en esos 40 días que estuvo en el desierto, dicen ellos, ¿no? Pero esto está completamente fuera de duda o fuera de cuestión porque todos los eruditos que han investigado esto han llegado a la conclusión de que nada tiene que ver la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los esenios, como vamos a ver más adelante. También dice que encontraron en esa cueva un comentario del libro de Habacuc y que lo que los esenios enseñan en su comentario de Habacuc se parece mucho, dice, a la doctrina cristiana, pero luego otra vez, haciendo la investigación minuciosa, en realidad no es así. El maestro de justicia, como le llaman estos esenios, los de la comunidad de Qumran, le llaman a su líder, no es lo mismo que cuando los demás judíos le llaman el Mesías, a ese líder que estaban esperando por la profecía. No tienen absolutamente nada que ver y lo voy a explicar aún mejor en la siguiente pantalla. Seguimos, hermano, por favor. No hay nada único ni nuevo en la hostilidad de los sacerdotes hacia el maestro de justicia, ni es un martirio si es que eso está realmente implícito por el Habacuc, porque así persiguieron a los profetas. Es cierto que tanto Jesús como el maestro pronunciaron juicios contra Jerusalén. Así lo hicieron también muchos de los profetas. La afirmación de que se esperaba que el maestro de justicia regresara y juzgara al mundo depende de interpretaciones cuestionables de pasajes en los rollos del Mar Muerto y en el documento de Damasco. Los miembros de la comunidad esperaban un Mesías, como todos los judíos. De hecho, esperaban 2 Mesías, también esperaban un profeta, como otros judíos. No se ha demostrado que esperaban el regreso del maestro de justicia en sí mismo. Bien, que los sacerdotes judíos le tuvieran una persecución a los esenios no hace que por eso ya sean iguales que los cristianos. De hecho, los saduceos y los fariseos, los herodianos también, perseguían a cualquiera que se opusiera a sus doctrinas. Así que eso no realmente no los hace iguales. También es cierto que Jesús pronunció juicios contra Jerusalén y el maestro de justicia en los manuales de esas cuevas del Mar Muerto también pronuncia juicios contra Jerusalén. Pero es que esto lo hicieron todos los profetas desde el principio. Entonces tampoco eso hace
que Jesús sea un estudiante, ni Juan el Bautista sea un estudiante de los esenios. Respecto a considerar pensar que los esenios creían que su maestro de justicia era un Mesías, no, era un maestro que había llegado al máximo nivel de conocimiento y era el que les había dejado toda esa sabiduría, pero no era él el Mesías. Ellos esperaban, al igual que el resto de los judíos, dice un Mesías, es más, dos, pero eso no lo vamos a explicar ahora, pero ellos esperaban dos. Interpretaban unos pasajes sobre el Mesías de una manera, otros de otra manera, y entonces esperaban dos. Aparte esperaban el profeta, porque la Biblia dice, enviaré un profeta. Moisés dice, no, enviaré un profeta, o Dios levantará un profeta como yo. Ellos pensaban que era otra persona. Sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo era ese profeta y también el Mesías. Entonces, no, realmente no hay similitudes, mas no hay paralelismo. No es la misma enseñanza, no es la misma creencia. Juan el Bautista y Jesús no tuvieron nada que ver con la comunidad esenia. Pero vamos a la última pantalla de las declaraciones de Burroughs, por favor. En lo personal, debo ir más lejos y confesar que, luego de estudiar los rollos de Mar Muerto durante 7 años, no encuentro que mi comprensión del Nuevo Testamento haya sido sustancialmente afectada. Su trasfondo judío es más claro y mejor entendido, pero su significado no ha cambiado ni se ha aclarado de manera significativa. Tal vez simplemente no puedo ver lo que está ante mis ojos. Al visitar excavaciones arqueológicas, a veces no he podido, con la mejor voluntad, ver las cosas señaladas por los excavadores. Es cierto que un ojo entrenado puede a menudo ver lo que es invisible para los no iniciados. También es cierto que los eruditos, siendo humanos, ha, in- ha iniciado también es cierto que los eruditos, siendo humanos, a veces no logran distinguir entre la percepción entrenada y la imaginación acrítica. A crítica, correcto. Bien, el doctor Burroughs, recuerden que este señor estuvo a cargo de la Escuela Estadounidense de Investigaciones Orientales. Este no es cualquier persona, pero muy humildemente dice, ¿será que yo, bueno, un dicho que tengo también yo últimamente, ¿verdad? ¿Será que yo estoy loco? Pero creo que hasta donde he investigado y he estudiado, pues las cosas son de esta forma. Entonces, él dice, yo he estado estudiando estos rollos, he ido a las excavaciones, no veo, no leo los libros, leo los rollos, veo los lugares arqueológicos y no estoy viendo lo que estas personas mencionan. Entonces, ¿será que pues es mi ignorancia o será que ellos ya van a esas excavaciones con unas ciertas ideas y luego encuentran cualquier cosa y dicen, esto era lo que estábamos buscando, exactamente, pero ya lo llevaban en su mente, en lugar de llegar al lugar de manera acrítica, es decir, llegan a enfrentarse a algo nuevo y analizarlo tal cual, no a meter sus ideas en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, así actuaron estos eruditos, estos arqueólogos en ese tiempo, y este señor les responde muy, muy contundentemente. No veo nada de lo que ellos están creyendo que existe allí. De hecho, Burroughs cita lo siguiente de un erudito católico. Él dice que J. von Sirven, eminente autoridad en judaísmo posbíblico, acusó al profesor de la Sorbona, a Dupont Sommer, de sembrar el cristianismo por todo el cuerpo de los rollos del Mar Muerto y luego sorprenderse al encontrarlo. Es lo que les decía. Es decir, ya van con la mente preparada para decir, seguramente esta gente es la que le enseñó a Juan el Bautista y la que le enseñó a Jesús todo lo que saben. Ya van con esa idea, entonces cualquier cosa que encuentren, luego dicen, mira, esto prueba que sí es así. O sea, ya no está siendo verdaderamente académico, verdaderamente objetivo, sino que has utilizado estas cosas a tu favor o a favor de tus ideas. La curiosa idea de que Jesús fue un esenio es igualada también por un libro llamado Nosotros los judíos y Jesús. Se llamaría así si estuviera en español. Fue publicado en 1965, escrito por un
autor judío, el doctor Samuel Sandel. Su postura, mientras busca atacar a Jesús desde un ángulo opuesto, es que Jesús era un fariseo. Afirma que Jesús fue una persona tan oscura e insignificante que ni siquiera llegó a la atención del pueblo judío hasta siglos después, cuando el cristianismo se convirtió en la religión predominante del Imperio Romano. Esto debe considerarse en conjunto como la postura estándar de los judíos ortodoxos, que sostienen que una persona como Jesús de Nazaret nunca existió. Toda la historia queda negada y reescrita de un plumazo con estas dos teorías. La posición del doctor Sandel es que, dado que el Talmud no menciona a un gran hombre como Filón, el filósofo de Alejandría, no es sorprendente que no discuta a una persona tan oscura e insignificante como Jesús de Nazaret. Lo extraño es que personas que desean ser consideradas académicas publiquen ampliamente declaraciones tan inexactas. Ya en una lección anterior se ofrece una discusión sobre las referencias que sí hay a Jesús en el Talmud. Si no mencionó a Filón de Alejandría, problema de Filón de Alejandría, pero Jesús sí lo mencionó y aquí ya lo hemos visto en lecciones anteriores. El argumento de que Jesús fue un fariseo se basa en que sostuvo los mismos dos principios centrales que los fariseos predicaban. ¿Recuerda cuáles son? Uno, la certeza de que hay vida después de la muerte. Y dos, una profunda reverencia por las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, ninguno de estos principios se originó con los fariseos. Más bien son una parte integral del Antiguo Testamento mismo. Y la proposición central de los fariseos, como Jesús señaló en muchas ocasiones, era su reverencia por sus propias tradiciones inventadas, las cuales colocaban por encima de la palabra de Dios. La exclusividad y el separatismo de los fariseos eran totalmente opuestos a todo lo que Jesús creía, que habló e hizo. El conflicto entre Jesús y estos líderes altivos y autocomplacientes era constante y feroz. El argumento de que Jesús no era ciertamente un saduceo o un esenio y por lo tanto debía haber sido un fariseo tiene como objetivo transparentar, negar que es el Hijo de Dios. La imaginación descabellada que busca hacer de Juan un esenio y sostiene que obtuvo su bautismo de ellos se plantea para negar la inspiración divina, la cual los escritores del Nuevo Testamento, Juan y Jesús, declaran como la fuente de verdad y autoridad del mismo Juan. Ahora hablemos un poco de los esenios, pero en contraposición contra otro grupo. Estos estaban en los dos extremos. Hay una guerra feroz entre los estudiosos radicales sobre la naturaleza y el significado de los rollos encontrados en Qumran, allá en el Mar Muerto. La mayoría piensa que el asentamiento donde estaban era esenio, pero algunos oponentes muy enérgicos argumentan que era un centro militar de los celotes, de quienes ya también hemos hablado en otras ocasiones. Y esto lo coloca en el extremo exactamente opuesto a los esenios, que eran ascéticos y pacifistas, de los celotes, que eran terroristas, porque lo eran definitivamente. El descubrimiento en la Masada o Masada en 1963 de un documento similar al manual de Qumran aportó más combustible a la controversia. Masada, en el lado occidental del Mar Muerto, fue la fortaleza de última resistencia de los judíos. Después de la desastrosa derrota ante los romanos en la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, lo que quedaba de los judíos combatientes huyeron a esta fortaleza en Masada, donde finalmente fueron también aniquilados. La presencia de este nuevo documento en Masada es celebrado por algunos como una prueba adicional de que Qumran era una comunidad celote, mientras que los académicos opuestos responden que debió haber habido un esenio combatiente en la última resistencia de Masada y a él le pertenece ese documento. ¿Por qué no aceptamos, aparte de todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos visto, por qué no podemos aceptar que Juan el Bautista estudió con los esenios o que Jesús estudió con los esenios? Porque los esenios eran apóstatas. Los esenios iban contra la voluntad y la ley de Dios del Antiguo Testamento y, por supuesto, contra la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas principales en las que iban en contra, pues en su adoración del sol. Sí, del astro sol. Los esenios eran una secta apóstata que rechazaba muchas de las enseñanzas centrales del Antiguo Testamento.
No existe evidencia de que los esenios practicaran el bautismo. Tenían las purificaciones ceremoniales establecidas en el Antiguo Testamento. También realizaban una ceremonia exótica en la que, con un implemento sagrado, cavaban una fosa poco profunda en la tierra, se deslizaban en ella y cubrían su cuerpo con tierra, tras lo cual tomaban un baño. Esto evidentemente formaba parte de su adoración al sol, ya que Josefo dice en su libro Guerra de los Judíos, para no insultar los divinos rayos de luz. La doctrina y práctica más distintiva de los esenios era esta adoración pagana al sol, relacionada con la religión zoroastrista de Persia. Josefo declara en Guerras de los Judíos lo siguiente: antes de la salida del sol no hablan de cuestiones profanas, sino que ofrecen ciertas oraciones que han recibido de sus antepasados como si imploraran su salida, es decir, que salga el sol. Filón menciona que se colocan con los rostros y todo su cuerpo orientados hacia el este, y cuando ven que el sol está saliendo, levantando sus manos al cielo, realizan o rezan por un día feliz. La Enciclopedia Británica afirma: la característica más singular quizás era su reverencia por el sol. Sobre todo ofrecían oraciones al sol al estilo denunciado en Ezequiel 8:16. Artículo sobre los esenios de la enciclopedia más grande y reconocida del mundo, la Enciclopedia Británica. J.B. Lightfoot, en su famoso ensayo sobre los esenios, en su comentario sobre Colosenses, declara que Josefo dice claramente que dirigían oraciones al sol, y es difícil suponer que introdujeran deliberadamente un toque de paganismo en su descripción, ni había ningún motivo adecuado para que lo hicieran. Lightfoot también señala que Epifanio los llama adoradores del sol. Se puede añadir el hecho de que Josefo viviera entre los esenios y observara cuidadosamente sus prácticas, añade peso a su testimonio. Pero, ¿qué era lo que creían? Bueno, hablemos del Evangelio versus la doctrina apóstata de los esenios. No existe ningún elemento de evidencia que conecte a Juan el Bautista, a Jesús o a los apóstoles con esta secta apóstata de los judíos. No hay en el Evangelio de Cristo una sola doctrina distintiva de los esenios. Obsérvese cómo repudian el Antiguo Testamento en sus enseñanzas y prácticas. La proposición religiosa central del Antiguo Testamento era el sacrificio para el perdón de los pecados. Los esenios rechazaban y denunciaban el sacrificio de animales. ¿Cómo podían ser perdonados? Testigo de esto es el testimonio, valga la redundancia, de Juan, en contraste cuando dice en Juan 1:29 y el 36, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Juan hubiera sido esenio, ni siquiera hubiera utilizado esa ilustración hablando de sacrificio de animales para referirse a Jesús el Mesías. También los esenios repudiaban la proposición central del Antiguo Testamento, el matrimonio y el hogar. El único método que tenían para perpetuar su secta era el proselitismo, ya que prohibían la relación matrimonial. Esto es aprovechado por radicales que suponen que sugieren que su costumbre de reclutar niños huérfanos para entrenarlos como miembros de su secta habría llevado a que se interesaran en ese joven solitario en el desierto cuyos padres ya estarían muertos. Pero hay un Dios y él tenía un propósito con Juan. Nadie puede apoderarse de Juan hasta que su ministerio estuvo completo. El hecho de que Juan permaneciera soltero es citado por los teólogos de los esenios para tratar de encontrar alguna similitud. Pero Juan no se opuso ni condenó el matrimonio. Si leemos Lucas 3:10-14, así lo veremos. La escena de Jesús en la fiesta de las bodas de Caná y su uso continuo de un banquete de bodas como símbolo del cielo también es una refutación suficiente de cualquier similitud en las posturas de él y la de los esenios, o la de Juan el Bautista y la de los esenios. Los esenios rechazaban la proposición económica central del Antiguo Testamento, el derecho a la propiedad privada. Tenían todo en común y eran comunistas en doctrina y en práctica. Por otro lado, Juan y Jesús reconocían constantemente el derecho a la propiedad privada y a la mayordomía, es decir, la responsabilidad ante Dios por las posesiones de cada uno, propiedad privada. La acción de la iglesia en Jerusalén al principio, que muchos utilizan como tal, no era comunismo. Pedro lo dejó muy claro al condenar a Ananías y a Zafira.
Las propiedades que ellos poseían habían sido de ellos para conservarlas o usarlas según desearan. No estaban obligados a entregarlas. No había nada malo en poseer bienes privados. Sus vidas se perdieron porque habían mentido al Espíritu Santo sobre lo que habían dado, no porque tuvieran propiedades personales. Esta práctica no se repitió en las otras iglesias primitivas. Dios permitió que la iglesia en Jerusalén pusiera todas sus posesiones en forma líquida para que, cuando llegara la tormenta de la persecución que vino sobre los cristianos, tuvieran los medios económicos necesarios para viajar y empezar su vida en otro lugar. No había bienes que los perseguidores podrían saquear, ni casas, ni tierras, ni otras propiedades que se pudieran confiscar. Todo era llevado en efectivo. Bien, pero mencionamos algo de las piscinas de Qumran. ¿Cuál es la suma total de la evidencia de que los esenios practicaban el bautismo? Solo el hecho de que se hayan excavado piscinas artificiales en Qumran. De hecho, National Geographic Magazine publicó impresionantes fotografías a color de esenios bautizándose unos a otros en estas piscinas, intentando probar que Juan tomó prestado su bautismo de los esenios. Pero hermanos, estas fotografías imaginarias eran el estilo de la teoría de la evolución, eran al estilo de esa teoría, como el patrón de Pithecanthropus erectus, destinadas a hacer que los no informados pensaran que había una base sólida para las imágenes y la teoría. Ellos suprimían la información de que cada ciudad y aldea en Palestina, si no estaba situada junto a un arroyo o manantial perenne, tenía piscinas. La estación seca de 6 meses así lo exigía, era normal. Y como último punto, amados, el desafío crítico. En el gran día de las preguntas en Jerusalén, cuando Jesús se enfrentó a los fariseos y saduceos en su combate final e hizo su último llamado a la nación, él puso a prueba su deidad sobre la proposición de que el bautismo de Juan era o de Dios o de los hombres. Mateo 21, 23 al 27. La idea imaginaria de que Juan tomó prestado su bautismo de los esenios supone que los eruditos en Jerusalén eran tan tontos que no se les ocurrió responder: el bautismo de Juan era de los hombres, Jesús, si él fue a la escuela de los esenios en Qumran y lo aprendió allí mientras estaba en el desierto. Los fariseos y saduceos no dijeron esto porque no podían. La gente habría sabido inmediatamente que era falso su testimonio y ellos temían a la gente. La ausencia de cualquier mención de los esenios en los relatos de los evangelios es algo notable, pero las razones son obvias. Eran un grupo pequeño y al estar aislados de la nación tenían poca influencia en su vida. No intentaron combatir el ministerio de Jesús, una situación que ocurría constantemente, sí, con los saduceos, los fariseos, los celotes y los herodianos. Ellos estaban tan alejados, digo los esenios, en su fanática apostasía, que no ofrecían mucha perspectiva para la evangelización. No hay registro de que Jesús haya llevado a cabo un ministerio en el desierto de Judea o en cualquiera de sus pequeños grupos. Juan el Bautista predicó cerca, pero no hay indicación de que los esenios salieran de su aislamiento para escucharlo. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 24, el bautismo de Juan y los rollos del Mar Muerto, esperando, como siempre, que haya sido interesante y haya sido de gran edificación y que la podamos repasar y aprender muy bien para también enseñar a nuestras congregaciones, compartir con nuestros hermanos y en caso de encontrarnos a alguien que esté resucitando este tipo de viejas teorías, pues le demos tanto viejas respuestas como nuevas respuestas para que vean que la doctrina cristiana viene de Dios, que lo que Juan el Bautista y Jesús y sus apóstoles hicieron fue por instrucción de Dios a través del Espíritu Santo, por inspiración de Dios, y no porque lo copiaron de alguna secta y llamando con esto a la iglesia de Cristo una secta también. No, no sucedió definitivamente así. Que nuestro Dios Todopoderoso y bendito nos siga bendiciendo a todos hoy y siempre.